Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es de todo un poco. Y hoy el review será de una cámara, la Fuji X-A7. Una cámara compacta, mirrorless y con mucho para dar. Quédense para saber todos los detalles después de la intro. Y si no se han suscrito, suscríbanse ahorita y activen la campanita para que se enteren de todas las novedades del canal cuando subo un video. Y lo primero que salta a la vista es el diseño de esta preciosura. Tenemos un perro de compañía, ya llevo intentando grabar toda la tarde y no se calla, así que lo tendremos durante todo el video. Seguimos con el diseño de la cámara. El diseño de la cámara es retro, como pueden ver, es una de las cosas que más te atrapa. Puto perro, que no se calla. Bueno, seguimos. El diseño de la cámara trae un cuerpo metálico, lente desmontable porque es sin espejo. Aquí vamos a ver cómo se hace. Se aprieta el botoncito este que ven ahí. Y puedes usar cualquier lente de la marca o usar adaptadores para usar lentes de otra marca. El diseño es bastante compacto, perfecto para agarrarlo con la mano y salir a bloguear o salir a tomar fotos en la calle. Tiene un cuerpo de aluminio con aplicaciones de piel o imitación piel. Una pantalla abatible de 3.5 touch, 3.5 pulgada touch, que se agradece porque aquí puedes controlar todo de la cámara y te sirve para bloguear cuando la volteas. Es muy cómoda de usar, sea en mano o sencillamente con un trípode como este, para que tú te puedas estar viendo cuando tienes la pantalla volteada. Lo único que hay que tener cuidado con esta pantalla es siempre mirar a la lente y no a la pantalla, porque si no quedas como chanfleado todo el tiempo. Esta pantalla abatible tiene la función de que lo puedes voltear así para que esta parte quede protegiendo la cámara y es una medida adicional para conservar tu camarita. Veamos qué más trae y que no se me caiga esta camarita. Trae montura para micrófono o para cualquier accesorio, flash o lo que tú decidas. La voy a desmontar de este trípode para que la podamos ver mejor. Aquí debajo trae para la batería y la tarjeta SD. Puedes meterle hasta 256 tarjetas de 256 GB. La batería es de 1260 mAh, suficiente. Hay gente que la ve como muy corta, pero por ejemplo en foto da 440 fotos y en video hasta 110 minutos, depende del modo de video. Si es 4K hasta 55 minutos, pero puedes grabar continuo de 20 a 23 minutos en 4K. En Full HD puedes grabar hasta los 110 minutos. La batería la encuentras en Amazon, un cargador con 2 baterías por 900 pesos, 850 pesos, así que con 3 baterías tienes suficiente para todo el día. Es ergonómica, pero tampoco te cagas con la ergonomía, porque tienes que agarrarla fuerte. Si se fijan, la plequita que tiene acá no sobresale, este cuernito no sobresale mucho. En las cámaras más profesionales o de mayor valor, realmente esto sobresale para que tú tengas un agarre perfecto. A mí me encanta porque es compacta, ligera, bien construida y un diseño espectacular. ¿Qué más tiene? Veamos por aquí un flash integrado para tus fotos de noche y que tengas, le llaman como super flash, para que las fotos te salen realmente muy bien y con el tono adecuado. Esto para video no te sirve. Si quieres para video tendrías que ponerle en la montura un flash que te ayude con el video. Aquí tiene una entrada de mini jack, que es esta que está acá, que ven acá. Y la ventaja es que trae incorporado en el kit este cablecito para que lo conectes, el mini jack acá, y este es el adaptador para cualquier micrófono de 3.5, de entrada de 3.5. ¿Qué más trae? Bueno, trae estos diales mecánicos, es decir, estas ruedas para enfocar, para obturar,
grabar video. El lente o la lente que trae incorporada trae para enfoque manual o también para zoom. La lente es de 15 a 45 milímetros, es decir, que te da una distancia focal, es decir, puedes hacer un zoom bastante efectivo y bastante decente. Y también puedes usar el efecto bokeh que trae incluido en la cámara, desenfocar el fondo para que tengas esas tomas mucho mejor logradas. En esta parte de acá trae conexión USB tipo C. Esta cámara la puedes cargar directo en la computadora o con un power bank, para que durante el camino, si se te llega a descargar y no tienes batería de repuesto, la puedes cargar sin problema. También tiene una entrada mini HD para que la conectes directa a tu computadora. El típico tornillo o la típica rosca para colocar un trípode. Lo único malo es que cuando pones el trípode en esta rosquita de acá, ya te queda bloqueada la entrada para tú poder cambiar la batería. Entonces esa es una de las cositas que no está tan buena. En el kit trae este strap brandeado. La verdad que es muy cómodo para cuando vas a tomar fotografías. Te lo cuelgas aquí y listo que listo. A mí más que con esto, porque lo que hago es usarla más para videos, me gusta traerla con un trípode cortito, flexible, que puedas tú usarlo de esta manera para poder filmarte a ti mismo. Y vamos a los puntos fuertes sin entrar a muchos detalles técnicos, porque esta es una cámara para gente como tú y como yo, que quiere usar la cámara sin romperse mucho la cabeza. Y esta es la opción. Primero, diseño. Me encanta el aire retro de todas las cámaras Fuji. Lo malo es que una vez que te gusta este tipo de cámara, vas a querer cambiar a otra, pero ya ahí sí va a incrementarse el precio mucho más. Y Fuji es de las marcas que siempre ha conservado ese diseño retro en todas sus cámaras. Otra cosa, es muy liviana, son 271, 76 gramos creo. Es decir, que la puedes llevar para todos tus viajes y no te va a estorbar. No es el camarón enorme que tú ves a veces a los fotógrafos y llama demasiado la atención. Esta es muy discreta a la hora de usarla en la calle. Otro punto fuerte es la curva de aprendizaje. Los menús están diseñados ya sea para que uses estos físicos que están acá con este dial o uses en la pantalla táctil todos los menús, pero es lo mismo. Realmente están diseñados para que tú los pongas en modo automático y la cámara haga todo por ti. Les voy a dejar aquí arriba un detalle de los menús que tiene para que ustedes sepan a qué atenerse o qué pueden usar con esta cámara. Realmente a mí se me hizo la curva de aprendizaje muy cortita. En menos de 4 días ya sabía usarla. No como un experto, pero sí realmente tener todas las funciones a la mano y saber qué voy a usar y qué no puedo usar. Otro punto fuerte es el sensor, 24 megapíxeles como buena parte de las cámaras profesionales, que te da fotos excelentes y videos de excelente calidad. Oye, y me doy cuenta que el perro ya se cayó, entonces podemos seguir el video sin el ladrido del perro. Para tener una perfecta iluminación en las fotos, que no te salga ni muy oscura ni muy clara, tienes una ISO que va desde 200 hasta 12400, suficiente para tener fotos y videos perfectos. Videos, puedes filmar videos en 4K sin recorte. Hay muchas cámaras que cuando activas la opción de video en 4K recortan el cuadro y significa que te vas a ver como así, como si estuviera así, mire. Esta no, con esta mantienes, independientemente del largo de tu brazo, mantienes un encuadre perfecto donde puedes ver un ángulo mucho más amplio. Toma videos en 4K y en Full HD. En el apartado de videos tienes Slow Motion y Time Lapse. Para hacer el Time Lapse tienes que editar después todas las fotos que tomes y procesarla en un editor de videos. Eso es con todas las cámaras. Los modos que trae 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, es decir, puedes producir contenido para YouTube hasta cualquier red social. Se adapta perfecto a lo que tú necesites. Otro de los puntos fuertes es el enfoque. Tiene para enfocar un solo punto, tú puedes determinarlo en la pantalla, amplio, un espacio determinado y para el traqueo de los ojos. Otro punto fuerte son los modos de películas preestablecidos que ya trae y por la cual es muy famosa Fujifilm. Son modos que puedes usar, oigan el perro de nuevo, y ahí está el puto perro.
Estos modos de película te facilitan la vida porque si no tienes conocimientos técnicos muy avanzados, tú sencillamente seleccionas el que quiere y van a ver en la pantalla aquí arriba cómo es muy fácil determinar si es la opción que quieres o no, porque solamente con deslizar el dedo sobre la pantalla táctil vas a escoger el modo y ver cómo se ve con el modo y sin el modo. Bendito perro. Otro punto fuerte, conectividad Bluetooth, que tampoco es diferenciador de otras cámaras porque casi todo el mundo lo tiene, para poder conectarlo a un mando a distancia, o también conexión Wi-Fi para que tú puedas descargar las fotos directamente o conectarte a la aplicación de Fuji, que la verdad que es bastante mala. Entonces yo prefiero usar otras alternativas en lugar de la aplicación de Fuji. Puntos débiles. Les dije que tenía múltiples maneras de hacer autofoco o enfoque. Pues la rapidez de ese enfoque no es tan buena como debería ser, como son las cámaras Sony que hacen todo. Por ejemplo, este video lo estoy tomando con una Sony y cuando tú le haces así o cuando tú lo acercas, enseguida enfoca el producto. Con esta batallas un poco y tienes que buscar la distancia exacta para que se mantenga el foco. Porque si tú te acercas muy rápido o te alejas, tarda microsegundos, pero se nota en el video. Seguimos con el perro, señores. ¿Qué le parece este perro? Dejen en sus comentarios si tienen vecinos con perros que ladran todo el tiempo. Otro punto débil, y yo creo que es común a todas las cámaras, sea esta que es de entrada o sean cámaras más especializadas, es el micrófono que trae, el micrófono interno. Realmente es un micrófono que sirve para lo que sirve, es decir, es para que se oiga el audio en tus videos, pero no con la calidad que tú necesitas o la calidad a la que quieres proyectar tu video. Otro punto débil, tiene estabilización electrónica. Este lente no trae estabilización incluida. Esta estabilización electrónica es bastante decente, pero si tú te estás moviendo en la calle, estás haciendo vlogging y el terreno no es lo planito que tú desearías, pues vas a batallar un poco con la estabilización electrónica. Aquí tienes dos opciones, usar un trípode fijo, porque si lo traes en mano vas a sentir el temblequeo de la imagen, o sencillamente usar un gimbal, un estabilizador de tres ejes que te dé mayor fluidez en las tomas que quieres hacer. Otro de los puntos débiles, y nos sigue acompañando el puto perro, es que en 4K solo puedes filmar de 20 a 23 minutos. Yo he logrado 21 minutos seguidos. Cuando pasan esos 21 minutos seguidos, la cámara se apaga. Resumiendo, esta cámara con el diseño, la construcción, la calidad y todas las funciones que tiene y el precio contenido es la mejor opción para bloguear, o una de las mejores opciones para bloguear, o para la gente que va empezando en el mundo de la fotografía o en el mundo de los videos. La recomiendo ampliamente, realmente el resultado de los videos y las fotos que toma es excepcional y la pueden conseguir en Amazon por la mitad o a veces el 40% de precio menos que en las tiendas regulares. Yo la encontré en Amazon en 13.000 pesos, está en Liverpool y en otros canales en 21.000, 22.000 pesos. Así que ustedes deciden qué hacer, si la compran en donde siempre o la compran en Amazon. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen en sus comentarios qué les pareció, si es una opción para ustedes o no. Compartan con sus amigos, suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de todos los videos. Y ya saben, si no les gustó, pues también comenten, compártanselo a un amigo que les caiga mal. Y así ustedes se vengan y yo me beneficio de las visitas de ese amigo. Nos vemos en un próximo video.